Es ingeniera civil de la Católica con mención en transportes. Tiene un posgrado en la Universidad Norteamericana de Georgetown. Ha trabajado toda su vida, pero comenzó a ejercer su carrera en transportes propiamente tal a los 42 años. A los 22 se casó con Felipe Cosio, hoy ingeniero militar en retiro, y su decisión fue acompañarlo donde tuviera que partir. Ya lo había hecho con su padre, también ingeniero militar. Por eso los cambios han sido parte de su vida. Apasionada por la costura desde los 5 años, esa misma pasión la ayudaba de niña cada vez que tenía que partir. Tomaba sus cajas con botones, con tijeras, con hilos y abría las maletas donde tocara. Siempre quiso tener una familia numerosa, pero solo pudo concebir a su primera hija, a Bernardita. Felipe y Teresita llegaron después a través de la adopción. Descendencia alemana y mentalidad pragmática, es una de las mujeres que más sabe de transportes en Chile. Fue subsecretaria en el primer gobierno de Sebastián Piñera y en el segundo asumió como ministra. Anda en micro y es la segunda mujer mejor evaluada de este gabinete. Ministra Gloria Hood, muchísimas gracias por recibirnos en esta casa, su casa desde hace 22 años. Sí, aquí llegué el año 97. Después de haberse cambiado 28 veces, como me acaba de decir. Efectivamente, esta fue la casa número 28. Sí. Y lleva muchísimo tiempo aquí. ¿Ya sí. esta es la casa? Sí, esta es la casa. Esta es la casa. Sí, hemos hecho algunos intentos porque ya estamos con mi marido solo, ahora volvió mi hijo chico. Como de ir a ver un departamento, pero vemos departamentos y volvemos porque nos gusta mucho esta casa, es muy cómoda, es bonita, está bien ubicada y vamos a seguir por aquí un tiempo todavía. Esta es la casa. Ahora, ¿qué han significado, ministra, todos estos cambios de la vida? Porque cambiarse 28 veces, 28 veces de casa, de país, de ciudades, no 28 veces de país, pero muchísimos cambios que sí, fueron. Y cambios bien radicales. A veces me tocaba, no sé, estar en ciudades grandes, Washington DC, después irme a San Antonio. Yo creo que lo que genera eso, y como nací en ese ambiente porque mi papá era militar, es que uno se adapta rápidamente. Uno tiene bastante autonomía, tiene que arreglárselas solo. Los papás hacen lo que tienen que hacer, es su trabajo, y la familia sigue, y uno se las arregla y va desarrollando las herramientas para adaptarse rápido al nuevo ambiente, y siempre como con la expectativa de que esto es de corta duración. Entonces, yo creo que es siempre un estado de vida liviano en que uno sabe que las cosas pueden cambiar, y yo creo que eso sirve harto. ¿Y los vínculos? Es más difícil armarlo, y yo veo el caso de mi hermana. A mi hermana le costaba mucho más los cambios justamente porque hacía vínculos muy estrechos. Yo en realidad he tendido siempre desde chica, y no por esa razón, sino que desde siempre, a estar sola. A mí me gustaba mucho estar sola leyendo, jugaba sola con mis muñecas. Era menos de grupos, entonces por eso me costaba menos. Mi hermana era más de grupos y le costaba más. Como decíamos al principio, cerraba las cajitas y usted partía. Claro, avisaban mudanza y yo armaba mis paquetitos, todas mis cosas clasificadas en cajitas porque me encanta eso. Y encontramos, bueno, ahora veamos qué nos toca. Ahora, si bien usted se dedicó a su carrera propiamente tal, ya cuando habían pasado bastante tiempo, siempre ha trabajado y trabajó haciendo clases y trabajó también en un programa de televisión. Usted tuvo un programa de televisión 2 años, horario prime, en Arica. Sí, lo que pasa es que así yo que sabe de esto. Ejercí como ingeniero mucho tiempo, pero en cosas muy diversas. Trabajé en automatización de bibliotecas, trabajé en DICTUC de la Universidad Católica, en el programa de evaluación del rendimiento escolar. En Arica trabajé en industrias pesqueras, fui profesora en la universidad, y ahí cuando trabajé en las pesqueras hubo una Teletón y las empresas hicieron aportes. Entonces a cada empresa que hacía aporte le daban un espacio en un matinal. Y yo trabajaba para las 4 empresas, era como ministro de fe de los procesos industriales, trabajaba con overol y bototos en las plantas. Y además me dedicaba a las relaciones con la comunidad. Entonces en el canal me dijeron: tienes 4 martes para venir a hablar de lo que tú quieras, pero básicamente industria pesquera. Y fui al final del 4.º martes
me fui a despedir del director del canal a darle las gracias y me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay gente que ha llamado, que le gusta tu espacio, ¿por qué no te quedas? Y empecé, y bueno, me quedé todo ese tiempo, un par de años, estuvimos 3 años en Arica. De haber sido un par de años como fija en el matinal, todos los martes hablaba de industria pesquera y después pasé a hablar de comentarios internacionales porque ya no me daba para más el tema y me encantaba eso. Y después me pidieron que hiciera un programa nocturno, entonces que animara. Y yo le dije, bueno, si horario prime además, 10 de la noche. Sí, pues 10 de la noche. Y por supuesto que mi reacción fue así, ¿de dónde piensan ustedes que yo puedo animar un programa? Y te dije, si tú me dejas que yo le dé estructura y contenido al programa, animo, porque yo no soy animadora, no me van a pasar una cosa para que yo anime si no es algo que yo esté convencida que es lo que hay que hacer. Bueno, me dijeron, tienes carta libre dentro del marco de recursos que tenía el canal. Y armé un programa que se llamaba Juego de Damas, fue una serie de 6 programas a las 10 de la noche y hacía primero un recuento de noticias, después hacía una entrevista a alguien destacado del sector y después entrevistaba a alguna mujer que tuviera un rol desconocido, importante, con trabajos que ojalá no fueran los habituales. ¿Y eso hace más de 20 años? Eso fue el año 93 en Arica. Y porque en esa época, claro, ahora uno entrevista a muchas mujeres en muchos ámbitos y uno puede hacerlo, era pero muy en esa diferente. Época me imagino que era diferente, Por era ejemplo, difícil y además exacto. era Arica, donde... Por ejemplo, encontrar personas, mujeres que hicieran trabajos en la planta pesquera, era súper difícil. Yo encontraba de repente algunas que hacían trabajos, por ejemplo, en cañería en la planta pesquera. Era una cosa en ese tiempo muy inusual. Y eran conversaciones entretenidas como más bien del rol de mujeres y cómo iban abriendo camino cada una en su ámbito. ¿Y eso es porque usted siempre ha vivido en un mundo de hombres? Porque ingeniería civil es Sí. Básicamente de hombres. El mundo del transporte es un mundo de Es hombres. muy masculino todavía. Muy masculino. Sí. Bueno, el ejército, de donde viene También. su papá y su marido también. ¿Y cómo usted se ha abierto camino, ministra, en este mundo de hombres, siendo ahora la jefa, además? Sin darme cuenta. A mí me preguntan eso y yo nunca he hecho un esfuerzo consciente de pensar, estoy realmente aquí rompiendo una barrera. Yo me lanzo nomás. Como que he tenido siempre el impulso de confiar en lo que tengo que hacer y lanzarme. Y lo que sí he tenido es un apoyo muy grande. Vi en el caso de mi papá, por ejemplo, con una formación muy pragmática, en la familia de mi papá todos hacían de todo, entonces crecí viendo que uno no tiene que tener estas barreras artificiales. Y tal vez por eso es como en forma natural. ¿Súper poco machista entonces la familia? No, totalmente poco machista. Y mi marido igual. Así que es como que yo lo sentía, que el camino que siento yo que tengo que seguir es lo que tengo que hacer. Ahora, es como que tuve que luchar así especialmente con algo. Pese a que al principio no ejerció el tema del transporte porque tenía que vivir estos cambios para seguir a su marido. ¿Era lo que correspondía, señora de militar? ¿Había que seguirlo en las destinaciones? ¿Fue una decisión? ¿Lo tomaron en conjunto? Nunca lo discutimos. Para mí así. Era lo natural, porque claro, como yo además era hija militar, yo sabía que cuando uno se casa con un militar, esas son las condiciones. Lo que no me avisaron era que había que pegar las estrellitas y los parches. Eso me costó lejos más que los traslados. Pero ya sabía a mí me gustaba además la vida militar mucho y le tengo un cariño tremendo. Y cuando me tocó con mi marido, yo decía, bueno, tengo que adaptarme. Lo que sí se me hizo pesado, porque eso no era habitual en las esposas de militares, era tener yo un trabajo, y por eso tengo en mi currículum una cantidad de trabajos siempre en el ámbito de ingeniería, pero muy, muy diverso, porque yo donde llegábamos buscaba algo por hacer. Entonces tenía esa posibilidad, pero tenía que cumplir también con lo que se esperaba de la esposa de un militar. Y hay mucha acción social, por ejemplo, en la medida que mi marido ascendía, era más responsabilidad. Entonces yo tenía como dobles roles o triples roles acompañándolo a él, porque yo siempre lo sentí como parte de mi deber como esposa. O sea, yo nunca tuve duda de que mi rol como esposa militar
tenía ciertas obligaciones. Y en ese marco y se en inscribe, paralelo por ejemplo, hacía mis el otras trabajo cosas. en CEMAC Chile, porque también Sí. fue uno de los temas que salió cuando fue nombrada ministra de su trabajo en CEMAC Chile. Eso fue también en los años 90. En ese tiempo era una cosa casi automática que cuando el marido asumía un rol, la esposa se hacía cargo de la labor social. Y a mí me tocó en la provincia de San Antonio hacerme cargo de, eran 60 centros de madres con 1000 socias y me acuerdo que hice mucho trabajo de impulso al emprendimiento de las señoras. Eso era años 90. Eso fue sí, por ahí, años 90. ¿Lucía Iriart seguía como presidente de CEMAC Chile? Sí, sí, pero teníamos bastante autonomía. Yo en realidad trabajaba en la región de Valparaíso y tenía mucha autonomía. De hecho, eran muy pocos los recursos que nos llegaban. Entonces, como yo además estaba trabajando en las industrias pesqueras, siempre tenía contribuciones o hacíamos algún evento para recaudar y con eso comprábamos materiales, hacíamos cursos a las señoras. Era un trabajo social muy intenso, muy activo. Ministra, ¿y usted se siente muy parte de esta familia militar? ¿Sí? Sí, sí. Yo nací en una familia militar y viví la vida militar intensamente, la vida de cuartel, digamos, de vivir en población militar. Claro. Vivir las rutinas militares muy, muy intensamente. Y en ese sentido también otro de los temas que salió cuando fue nombrada ministra fue, hicieron un reportaje donde planteaban que usted había donado 12.000 pesos para la compra de un medicamento de un redo de Punta Peuco. Sí. Y en ese marco, claro, la criticaron. ¿Usted por qué lo hizo? ¿Lo volvería a hacer? Es que, mira, a mí me parece que era natural, no es ni siquiera para una persona que fuera amiga mía, pero era una persona que necesitaba y que no tenía otra alternativa y me planteó mi marido si podíamos contribuir. Él tiene amigos que están, no amigos pero cercanos, que están presos y yo creo que cuando uno ve a alguien en desgracia lo tiene que ayudar. Yo por lo menos veo la vida así, de verdad que no sé si tal vez si lo volvería a hacer, es una pregunta difícil, pero es como mi forma de ver la vida. Yo ayudaría, de repente veo gente que me critica, que ácidamente me insulta en redes sociales, y yo me planteo que si hubiera que ayudarlo, también lo ayudaría. ¿Y usted ha visitado el penal de Punta Peuco? No he ido nunca. ¿Debería existir? Sí, ese es un penal que es diferente del penal Cordillera, por ejemplo. Que el penal Cordillera no era una cárcel, esto es una cárcel que está a cargo de Gendarmería. Es una cárcel dentro del sistema penal chileno. Yo por lo menos no tengo ninguna razón para decir que no debería existir. Ministra, ¿y usted cómo vivió el golpe teniendo a su papá ingeniero militar en esa época? ¿Qué rol tenía él en 1973? Estábamos viviendo en Brasil, no estaba acá en Chile. Y yo me quedé en Brasil todavía un tiempo más porque estaba en la universidad. ¿Y usted cómo vivió esa época? Para usted, ¿cómo era que los militares, que usted siempre estaba, me imagino, acostumbrada a que eran presidentes de la política, llegaran a través de un golpe de Estado a asumir un gobierno? Era una cosa muy extraña, muy de escenarios que nunca yo me habría imaginado que iban a ocurrir, como los militares gobernando. Era una cosa que estaba fuera de todo marco de proyección futura de la carrera militar, digamos. Yo estuve un poco más lejos porque mi marido no tuvo nunca un rol de gobierno, entonces, y mi papá estuvo un año como general y salió a retiro, entonces nunca estuve como cerca del gobierno militar, digamos, como con un rol en eso. Pero sí fue un cambio de escenario muy radical. ¿Y en esa época usted sabía de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo? Yo escuchaba, pero empecé a enterarme en conciencia, plena conciencia, mucho tiempo después. Uno tenía cierta información, pero
pero es difícil retrotraerse para entender y decir cómo uno podía filtrar o no la información que llegaba. En parte porque, como digo, ni mi marido ni mi papá estaban ya como cerca de lo que estaba pasando en el poder, pero tuve conciencia plena mucho tiempo después. ¿Y usted hoy habla de gobierno militar o de dictadura? A veces hablo de gobierno militar, pero en rigor es una dictadura, porque gobernó por decretos, digamos. No tengo ningún problema en esa calificación. Y mirando ahora, conociendo lo que ocurrió en temas de derechos humanos, ¿cómo lo ve? Atroz, porque no tiene justificación alguna. No entiendo yo la lógica de una violencia tan extrema. No hay, por lo menos en mi juicio, no hay nada que la justifique. Porque solo después usted tuvo inquietudes políticas, de hecho entró a militar a Evópoli después incluso de haber estado en la subsecretaría. Después, a los 62 años recién me hice militante, y cuando hablo a la gente joven siempre les digo que ellos tomen conciencia y se comprometan antes. Porque claro, Evópoli mira con mucha distancia lo que fue la dictadura militar, y digamos ahí no hay, o sea, dentro de lo que es Chile Vamos es lo que está más separada de esa época y más, digamos, más crítica. ¿Usted comparte esa visión? Yo comparto esa visión, pero mi sintonía con Evópoli viene por un lado un poco distinto, y es que sin duda yo simpatizo con la mirada de derecha, de libertades individuales, libertad de mercado, y en ese sentido miraba los otros partidos, pero ninguno me identificaba mucho porque encontraba que estaban muy como involucrados los valores que son del ámbito personal con la postura del partido. Y yo encontraba que no por la pertenencia a un partido se puede deducir la escala de valores personales, digamos, más bien hasta como en el límite de lo religioso. Yo prefiero un partido que tenga esta mirada, pero que le abra espacio a las personas a vivir su vida en la forma que les parezca mejor, a un adulto que tenga su proyecto de vida, lo desarrolle y que no tenga que limitarse por prejuicio. Eso a mí me gustó mucho de Evópoli y yo lo comparto completamente como visión de vida. Muy bien, ministra, vamos a hacer la primera pausa aquí en CNN Íntimo para seguir hablando de otros temas además de la política, de la adopción, de la adopción homoparental también desde la visión de Evópoli. Así que hacemos la primera pausa, esto es CNN Íntimo y ya regresamos. Ya estamos de regreso en la casa de la ministra Gloria Hood, ministra de Transporte, pero queríamos hablar ahora, ministra, de cómo ha vivido usted la maternidad, porque ha sido madre, bueno, siempre por decisión, pero madre engendrando y madre recibiendo y eligiendo. ¿Cómo ha vivido ese rol desde esas dos dimensiones? ¿Hay diferencia? No hay ninguna diferencia y me importa mucho marcar eso, porque es diferencia en la forma en la que uno recibe al hijo, pero el vínculo o el sentimiento es idénticamente igual. Y yo era una duda que tenía siempre al adoptar, si uno tenía la misma como sensación de naturaleza, y es idénticamente igual. Y yo eso se lo transmito a las parejas que estén pensando adoptar o a las personas que estén pensando adoptar. Realmente es una relación de completa naturalidad y solo difiere la forma en que llega el hijo a la casa, pero es exactamente lo mismo. ¿Y entre los hermanos? Se llevan muy bien. ¿Es la muy misma bien. dinámica? Totalmente. Una familia, bueno, los hermanos tienen un montón de además dinámicas aquí, distintas, pero... Sí, acá en la familia hay un humor bastante particular y desde chicos ellos han sabido que son adoptados, cómo llegaron, en fin.
Y de repente mi hija mayor decía, ya, yo voy a dejar a los adoptados al colegio. Y es como muy natural la forma de abordarlo. Cuando uno puede hacer bromas porque ya lo tiene súper como integrado. muy superado, muy integrado. Nunca ha habido un problema con eso. Y es porque desde siempre para los niños ha sido claro su origen, su forma de llegar a la casa. ¿Y ellos, los que llegaron por adopción, nunca quisieron conocer su familia biológica? No, nunca. Nunca. Yo no he tenido ningún problema si es que lo hubieran planteado siquiera, pero no ha sido un tema. ¿Y usted siempre quiso tener una familia grande, ministra? Sí, siempre quería tener entre 3 y 4. Pero la vida le hizo que solamente pudiera concebir usted uno. Uno, porque claro, mi marido se enfermó poco tiempo después que nos casamos. En mi generación uno se casaba y tenía hijos inmediatamente, cosa que afortunadamente ocurrió así porque nació mi hija. Y después pasó harto tiempo, pasaron 10 años. ¿Y él le diagnosticaron el cáncer prácticamente junto con...? Él había tenido cáncer antes de casarnos y después tuvo nuevamente. Entonces lo operaron y con los tratamientos, que en ese tiempo eran bastante más duros, era de rayos de cobalto, finalmente no pudimos tener más niños. Después él tuvo cáncer testicular, entonces hubo que extirparle las glándulas, entonces no teníamos la posibilidad de tener más niños. ¿Y para los dos fue una decisión la adopción? Sí, siempre lo Era habíamos, una opción, incluso lo habíamos conversado, yo creo que antes de casarnos, que siempre era una posibilidad si es que no podíamos tener niños. Era una cosa en que estábamos siempre bien de acuerdo. Y pasaron 10 años desde que nació la Bernardita. Y una vez, justamente nos acordamos bien porque estábamos en el cumpleaños de la Bernardita. Y mi marido de repente me dice, ¿y si adoptamos ahora? Y yo como siempre había pasado el tiempo. ¿Había cumplido cuánto? Había cumplido 10. Fue el día del cumpleaños de ella. Y había pasado harto tiempo y mi marido había estado en la camilla de guerra y yo estaba estudiando y después empecé a trabajar y como que estábamos con mucha carga de cosas y siempre como con alguna razón para no adoptar, pero era como que se iba pasando el tiempo, ni siquiera es que decíamos vamos a postergar la decisión, ¿no? Las cosas iban pasando nomás. Hasta que en ese momento Felipe me dijo, ¿y si adoptamos ahora? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Y el lunes siguiente fuimos a la Fundación Chilena de la Adopción y empezamos los trámites. Y muy poquito tiempo después llegó la Teresita, la fuimos a buscar a Valdivia. Que eso es una suerte, porque muy poco tiempo después ahora las parejas pasan muchísimo tiempo. Pasan mucho tiempo y yo creo que es muy bueno que puedan tener a las guaguitas chiquititas, porque hay una relación de apego muy temprana que es muy necesaria. Que es cuando la guaguita necesita el abrazo. Exactamente. Bueno, siempre el niño lo va a necesitar, pero mientras más chiquitito mucho mejor. Es mucho mejor. Y después, 5 años después, cuando estábamos en Arica, ahí decidimos adoptar a Felipe. Y ministra, usted decía, yo siempre les digo a las parejas, y después se corrigió y dijo a las personas, para usted la adopción homoparental es una opción tan válida como una adopción de una pareja heterosexual. Sí, totalmente. Yo en eso no tengo duda, porque he vivido la adopción y también porque conozco parejas homosexuales que podrían perfectamente darle un hogar y una vida segura y con un afecto de muy alta calidad, de mucha sutileza. No tengo duda en eso. ¿Y cuándo debiera salir esa ley, ministra? Porque uno de los temas fundamentales que planteó el presidente Piñera cuando asumió fue los niños primero. Pero llevamos ya 1 año y medio prácticamente y todavía la ley no sale y ese tiempo que los niños siguen esperando en el Sename, siguen pasando las cosas que nosotros sabemos que ocurren en el Sename, por más esfuerzo que se ponga, siempre va a ser, no va a ser un hogar propiamente tal. ¿Qué falta? Yo creo que todavía los niños primero de partida es una convicción profunda del presidente y de Evópoli, además, que era una de las lemas de campaña, pero más allá del lema de campaña es la convicción profunda que tenemos sobre cómo avanzar en la sociedad en Chile, partiendo por los niños. En el caso de la gestión de este gobierno, la prioridad ha sido Sename, sin duda, y corregir problemas básicos que estaban en Sename, mucho más fundamentales
que la ley de adopción, comparando un poco el nivel de impacto y el riesgo para los niños. O sea, había cosas que corregir que involucran riesgo para los niños. Y en eso Susana Tonda está haciendo un trabajo tremendo. Viene la ley también para separar en dos los grupos de niños de Sename, los que han tenido algún antecedente delictual y los que no, que tienen condiciones muy distintas y están juntos. Así que yo creo que ahí hay un esfuerzo que se está haciendo monumental y muy necesario, y en paralelo se avanza también con perfeccionar la ley de adopción. Y la ley de adopción tal como está, porque se acaba de aprobar sin la indicación que presentó en último momento el gobierno, que era dándole preferencia a el rol de padre y madre biológico. ¿Le gusta a usted cómo está este proyecto entonces ahora cómo quedó? Yo creo que la prioridad siempre tiene que ser el interés de los niños. Y como digo, por lo menos en mi convicción, hay distintas formas de hogar y de maternidad y paternidad que pueden perfectamente cumplir ese rol. Ministro, usted me contaba que su marido ha tenido cáncer 2 veces, sí, ya 3 veces. Antes de casarse, después cuando estaban recién casados, y ahora cuando usted fue nombrada ministra. Sí, en mayo del año pasado. Le detectaron nuevamente una obstrucción que resultó ser un tumor. Detrás del cáncer. Sí, sí, tuvo una cirugía muy intensa, muy grave, muy de gran dimensión, digamos, que lo tiene todavía recuperándose. ¿Y cómo ha sido eso de ser nombrada ministra en un ministerio que debe ser uno de los ministerios más difíciles? De hecho, se dice que nunca un ministro de transporte dura todo el gobierno, con una situación familiar tan difícil. Yo siempre he estado convencida de que cuando pasan cosas como esa, yo soy católica, observante, practicante, y creo que a uno Dios le da unas capacidades que uno misma no sabía que tenía. Y me pasó cuando recién me casé y mi marido se enfermó poquito tiempo después. Uno genera como la fortaleza para sacar adelante todo. Y fue un poco el caso. También he tenido mucho soporte de mi familia, de una de mis hijas, que me ha ayudado. Sin duda el ministerio es una carga gigantesca, es un ministerio muy pesado en una situación además que partimos con dificultades y con necesidad de avanzar en muchos temas, y con la preocupación de mi marido en cirugía, post cirugía y hacia el final del año con quimioterapia que lo dejó muy debilitado, y todavía, como digo, está en recuperación porque todavía tiene dificultades de recuperación. Y así todo, usted ha subido en conocimiento, es la segunda ministra mejor evaluada de todo el gabinete, y le ha cambiado la cara al Transantiago, que eso sí que era difícil, digámoslo así, porque ahora el tema del transporte público es una de las áreas que tiene mejor valoración, siendo que siempre era, y lo recordábamos hace un momento, la última. Sí. ¿Cuál es el trabajo que se ha hecho y a qué atribuye usted que hoy la gente valore el sistema de transporte, incluyendo el Transantiago, de esta manera? Es un poco misterioso, pero porque, claro, mi escenario cuando el presidente me invitó a ser ministra de Transporte, cosa que agradezco enormemente, mi escenario era tratar de no caer de la tabla de posiciones, porque era lo que habitualmente pasaba con el ministro de Transporte. Pero sí yo traía la convicción profunda de que el sistema era posible mejorar. Completamente convencida. O sea, yo sabía que sí había cosas que se podían hacer y que podían mejorar las cosas en Transantiago, y ahora vamos a empezar gradualmente el despliegue en regiones. Yo creo que eso no solo es necesario para tener mejores ciudades, también es necesario para que vivamos mejor en las áreas urbanas donde se va a concentrar la mayor parte de la gente. ¿Qué es lo que ha pasado? Tal vez el hecho de que hemos ido enfocándonos principalmente en las soluciones desde el punto de vista de los usuarios. Yo soy usuaria permanente del sistema,
O sea, y me micro, fijo en los metro. detalles. Uso micro, la tomo aquí cerca de mi casa, ¿Qué número? la 518 Ya. y a veces la 504, depende porque la 518 me deja en la esquina en Alameda con Amunátegui, entonces me queda 2 cuadras, 1,5 cuadras del ministerio. Pero siempre los ministros andan con chofer. Sí, es que lo que pasa es que ahí don Pedro, mi chofer, súper fiel, viene, entonces como yo me traigo muchos libros y cosas para la casa, muchas veces le digo, lléveme los libros y yo me voy con la cartera y me voy en micro. Porque Entonces, eso además es como seguir haciendo el trabajo. Sí, es que andar en el Transantiago. Es que es parte también, yo lo hago por 2 razones. Uno, porque aprovecho de mirar qué está pasando y he tenido situaciones como que la micro se queda en pana y tenemos que bajarnos todos corriendo, subirnos a la micro de atrás y yo mando WhatsApp a la empresa o en la pluma. Claro. Pero lo hago también porque yo tengo súper claro, y tal vez por las enfermedades de mi marido, por las cosas que me ha tocado vivir, que uno nunca debe perder el contacto con la realidad y que uno tiene que vivir anclada a lo tangible de la vida. Y yo por lo menos también incluyo mi viaje en micro en esa categoría. Mi vida puede cambiar de un día para otro y un día puedo ser ministra, como dice Heidi Klum en Project Runway, one day you're in and the next day you're out. Yo eso lo tengo súper claro. Y creo que eso me ayuda también a mantenerme en lo que considero valioso de la vida de las personas, que es el vivir en comunidad, usar los sistemas compartidos. Me parece que es muy necesario hacerlo. Ministra, el presidente Piñera en la cuenta pública pasó de los tiempos mejores a los tiempos difíciles. Y en ese escenario, el aumento en el precio del dólar, de las bencinas, del petróleo, indudablemente puede repercutir pronto en el precio del Transantiago. ¿Cómo está barajando usted en su ministerio los tiempos mejores pasando ahora de la transición a los tiempos difíciles? Es muy complejo porque en el caso del transporte público es un tema que afecta a muchos millones todos los días. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el tratamiento que uno hace de las soluciones. Hay algunos elementos que están en la ley, por ejemplo en la ley de subsidio, que determinan cambios de tarifa en forma automática. Y con eso no tengo manejo ninguno, digamos. Eso se determina, lo determina un panel de expertos, el panel de expertos comunica y yo tengo que acoger lo que el panel diga cuando es ese componente. Hay otro componente que es el déficit, que es en el caso de que los costos suban, entonces podría generarse incremento de tarifa más allá de los del indicador. El indicador es por diésel, por valor del dólar, por las variables macroeconómicas. ¿Y cómo estamos ahora con el precio y estas variables? Ahora están estables. No debiera haber tengo, por lo menos, yo tengo que moverme en los meses que vienen, digamos, pero por ahora están estables. No debiera haber un alza en el Transantiago, porque la última vez debiera haber, casi que la sorprendió usted también. Sí, la última vez en realidad había una proyección y había alza por indicador, cosa que finalmente ratifica el panel de expertos, y el panel es el que me da a mí una comunicación, y esa comunicación finalmente yo la tengo que acoger cuando es por indicador. Como digo, cuando es por déficit, el panel también puede determinar un alza y en ese caso el Ministerio tiene una posibilidad de responder con argumentos, como por ejemplo un compromiso de reducción de costos. Y el panel lo podría eventualmente acoger y con eso determina si hay o no hay alza. Así que por el lado de lo que es más manejable por nosotros es donde yo estoy priorizando el control de costos. Ahora, ¿los costos debieran bajar eventualmente con la renovación de la flota si se va a lograr el recambio en algún minuto con los buses eléctricos? Porque la energía eléctrica va a ser muchísimo más barata. ¿La gente está valorando este cambio de los buses eléctricos? Esa es una de las caras del Transantiago que está cambiando, que ahora se llama Red Bus, y que es lo que se refleja en las encuestas, que está viendo que hay una transformación que no solamente estética, porque es un bus que no contamina, un bus donde puede conectar el teléfono, un bus que tiene un montón de cualidades que los buses amarillos no tenían. ¿Cuál es la apuesta con los buses y con ser una de las ciudades
o de los países después de China que tiene la mayor cantidad de vehículos de transporte público eléctrico. La electromovilidad es parte del nuevo esquema y aquí a mí me gustaría explicar cuál es la lógica detrás de RED. RED es la marca que identifica el nuevo estándar de transporte público. Nosotros lo que queremos es establecer un estándar mínimo de funcionamiento que sea consistente con las expectativas de las personas. Y por eso los buses no solo desplazan de un punto a otro, también, como dices, tiene Wi-Fi, tiene luces LED, tiene aire acondicionado y calefacción, una disposición interior mucho mejor. Son atributos que, dado el nivel de desarrollo del país, es indispensable dar para que las personas usen transporte público. Ya no basta con lo mínimo de movilizar en un bus básico de un punto a otro. Si hacemos eso, la gente se va a cambiar al auto rápidamente y eso no lo podemos, dejar que ocurra. Y el esfuerzo nuestro es concentrar los viajes en modos masivos para liberar espacio para las personas en el espacio público. Y por eso tenemos que hacer que el transporte público sea muy atractivo. Y los buses apuntan a eso. También las nuevas líneas de metro. ¿Cómo podría impactar eso en los costos? Hasta ahora no ha impactado. Todo lo que hemos hecho se ha hecho dentro del mismo marco presupuestario que estaba disponible. Y no nos olvidemos que en los contratos que están vigentes y que van a llegar a su término, hay un componente que es un pago de los buses. Y en la medida que termina la vida útil de los buses que están ahora funcionando y se reemplazan por buses nuevos, ese pago va a los buses nuevos. O sea, no va a haber un mecanismo diferente. No deberíamos nosotros tener un aumento de tarifa debido al cambio de buses, porque eso está previsto. Y por otro lado, al separar en el modelo de negocios la operación de la flota y de los terminales, estamos desagregando un valor que hasta ahora se manejaba como un único valor, y ese único valor tenía varios márgenes adentro. Nosotros estamos poniendo más competencia, de manera que si hay márgenes, esos márgenes sean de beneficio del sistema. Ahora, cuando la gente ve estos buses, que son buses lindos, que son buses que no contaminan, donde se puede conectar y cargar el celular, donde puede tener estas luces LED, y viene una turba y la quema, que lo hemos visto lo mismo el corazón la semana pasada, sí. Un intento, porque finalmente sí. no lo lograron. ¿Cómo se maneja eso también desde el ministerio? ¿Cómo ha visto que ha sido la reacción de la gente? A mí, más que rabia, me dio una pena profunda, porque veo el esfuerzo que se ha hecho para ir en esta dirección, para mejorar las condiciones, para devolverle la dignidad a las personas. Aquí los más beneficiados son aquellos que no tienen más alternativa. Entonces, que se destruya eso me parece gravísimo, y me conmovió ver que en uno de los casos intentaron quemar el bus y terminaron quebrándole los vidrios, y no pudieron porque los pasajeros defendieron el bus. Y yo creo que eso es un mensaje que a mí me conmueve. De verdad que encuentro que es una cosa notable, digamos, como que valoran el hecho de que hay un esfuerzo que se está haciendo y que es evidente que va en beneficio de las personas que más necesitan. Se va a producir ese efecto metro, de cuidarlo, porque eso ya es un valor, sí. Y se considera propio. Y cuando a mí me encanta cuando me vengo y veo los buses nuevos y es como que agrado ver que era posible tener una ciudad donde los buses no sean una vergüenza, un desastre, o una marca que nos lleva como a muchos años atrás en el desarrollo. Ministra, vamos a tener línea 10 de metro, como dijo el presidente, y le cambió la cara a Luis Seguirancha. Usted no estaba ahí al lado, le podría haber tocado estar ahí. No, aprendí en la cuenta pública, sonreí y aplaudí, nomás no puse ninguna cara. Porque podría haberla puesto con el tren sí. Santiago-Valparaíso. Sí. No, tampoco. Sí, la línea, el metro es siempre como un continuo. Hay algunas líneas que ya están operando, otras que están en construcción, otras en los estudios de ingeniería ya finales o inicio de obras, y otros que están en refinamiento de ser la siguiente línea. En esa categoría está la línea 10. O sea, no es que no existe, ya existen trazados incluso
pero está en la fila, digamos, en los siguientes proyectos. Por ahora la prioridad de lo que tenemos encima de la mesa ahora ya trabajando es la 7, 8 y 9, más las extensiones de la 2, 3, 4 y 6. Eso es todo un paquete de proyectos. Pero sí, el presidente podría haber hablado de la línea 10, 11 y 12. Claro, pero es que la 10 ya está en una categoría un poco previa, porque 11 y 12 y uno puede trazar varias líneas más. Esas están como en categoría de dibujo sobre un plano. La 10 tiene un poquito más de avance, tiene más discusión, tiene un poco más de análisis de dónde valdría la pena hacer las conexiones. Pero ¿en qué año me voy a poder subir a la línea 10? A ver, nosotros el plan que tenemos ahora, con 7, 8, 9 y todas las extensiones, está apuntando al año 2026. Digamos que 3 años después, por ahí, o 2028, por ahí debería estar. Si es que hubiera que ponerle una fecha, pero sí, porque las otras ya están bastante avanzadas y son muy necesarias. La línea 7, por ejemplo, paralela a la 1, es indispensable para la 8 y 9, que descargan en el eje oriente-poniente. Entonces, sin esa no sería posible hacer la 8 y 9. Perfecto. Ministra, vamos a ir a la última pausa y le voy a pedir que me muestre su sala de costura, porque es un espacio, ya que estamos en CNN Íntimo y en la casa, el espacio más íntimo donde desarrolla la creatividad, donde a lo mejor ahí deja el Transantiago afuera y donde se convierte en Gloria Hood. Sí, un poco compactado porque como vino mi nieta a vivir a la casa, tengo mi taller reducido, pero vamos a ver. Vamos a ver el taller. Ya estamos de regreso en el último segmento de este capítulo de CNN Íntimo junto a la ministra Gloria Hood, y este es su espacio privado. Antes era más, está un poco modificado, pero el espacio donde usted finalmente, ministra, me imagino que se relaja y puede hacer lo que aprendió a los 5 años, ¿no es cierto? Que es coser. Coser y manualidades, y leo mis libros de costura. Sí, aquí es donde bajo las revoluciones, o veo mis revistas, que me deshice de un montón, como Marie Kondo, que dice que hay que darle las gracias a las cosas que nos hicieron felices y despedirlas. Entonces yo me quedé con unas pocas revistas de modas como de números clásicos y me compacté para dejarle el espacio que tenía de taller a mi nieta. Así que ahora tengo todo acá, las cosas que guardé. Pero este es más que un hobby, porque usted durante un tiempo además tuvo una tienda, se hace su propia ropa. Es una pasión. Es una pasión. Sí, totalmente es una pasión. Es lo que me encanta hacer, lo que me encantaría terminar haciendo en mi vida. Pero, por ejemplo, me contaba que esta tenía... Este es un Gloria Hood, sí. Bueno, y también, claro, usted dentro del gabinete ha empezado a marcar un estilo, una diferenciación a través de accesorios, de tocados. O sea, hay varias como estilos o looks que han sido ya bien característicos suyos y bien icónicos. Sí, me da risa porque mi niño me dice, mira, tuviste que estudiar ingeniería, ser consultora un montón de años, ser subsecretaria, después volver a la consultoría, después ser ministra, para llegar a tu objetivo de ser una fashion icon. pero ese, por ejemplo, con ese look, con el tocado, marcó un poco de como un hito, digamos, hasta la diputada Pamela Giles la hizo celebró. un comentario, y a mí me gusta, encuentro que es una forma como de entre expresión, pero también una forma como de juego y de transmitir sensaciones o transmitir lo que uno supone de la situación a través del vestuario. Y encuentro que es una forma, para mí es una forma de expresión que está bastante más cerca del arte. A mí me gusta el vestuario como una composición de arte también. Por eso los collares y por eso
siempre trato de hacer como composiciones cuando me visto. Pero también es un espacio propio para la introspección, porque eso que Sí. de niña le servía para tener su mundo propio y Sí. trasladarse con su mundo donde fuera que la familia tuviera que irse, eso sigue siendo a lo mejor el espacio para poder pensar, para hacer otras cosas. Sí, y también, como digo, para bajar los ritmos, y las manualidades tienen una cosa maravillosa, lo leí en una revista o en alguna publicación, decía que es como la expresión más profunda del ser humano porque mezcla la creatividad, el espíritu y la motricidad fina, que son cosas solo del ser humano. Y las encontré que sí, que refleja eso. Y cuando hago algo manual y pongo música, siento como que estoy en un espacio de tremendo bienestar, me produce mucho bienestar. Y cuando a veces no tengo tiempo de hacer cosas, pero ordeno mis hilos y o veo las revistas, porque me imagino o dibujo. que siendo ministra es bien poco el tiempo que le ha dedicado a casi este espacio. Nada, casi nada. Ahora lo uso para a veces trabajar aquí, pero como el espacio me acompaña, entonces es un espacio muy, muy agradable para mí. Ministra, y dentro del gabinete dicen que usted es una de las regalonas del presidente. ¿Podríamos decir que sí o no? Yo por lo menos no siento que haya preferencia ninguna. O sea, el presidente a todos nos trata igual y a mí por lo menos me ha tratado siempre muy bien, con rigor, porque todos sabemos cómo es él. Pero bien, yo por lo menos me siento muy cómoda trabajando con él. A mí también me gusta el trabajo riguroso, me gusta el pensar en los detalles. Yo creo que en eso me siento como una forma que a mí por lo menos me sale, no voy a decir fácil, pero siento que logro sintonía para el trabajo. ¿Y quién es su mejor partner del gabinete? Distintos, pero por razones obvias, porque siempre nos topamos en los proyectos. Juan Andrés Fontaine es un partner bastante cercano, pero también hay algunos proyectos con Nicolás Monkeberg en los temas laborales. Van cambiando, pero es como que el más permanente parece ser Juan Andrés, pero también con la Carola Schmidt, ahora en los temas ambientales, COP25, estamos con mucho más trabajo, hemos tenido varias cosas con la Isabel Pla. Y el tema de las mujeres en el gabinete, se ha formado, tienen un grupo de WhatsApp. Sí, y el presidente muere por estar en ese grupo y nosotros no lo dejamos. ¿Lo pelan entre medio? No, nunca lo pelamos. Nunca lo no, para su cumpleaños le íbamos a regalar 10 minutos dentro del chat, pero después nos arrepentimos. Y el chat, le sirve para coordinarse y para y sobre todo es el espacio como de contacto entre mujeres, es una cosa bastante más de cercanía, de apoyo. Nunca falta alguna que está con un problema más grande, las otras le mandamos mensajes o me mandan a mí cuando me toca a mí. Es un espacio de mucha calidez y de mucho apoyo mutuo. Ministra, usted, claro, viene de una familia tradicional, familia militar, familia de inmigrantes alemanes, pero una familia donde además he visto que el rol de la mujer ha sido siempre muy preponderante. ¿Usted se considera feminista? Yo sí, totalmente. No tengo ninguna duda. He estado leyendo con harta detención las definiciones y yo sí me clasifico como feminista, en el sentido de trabajar porque se consiga la igualdad de derechos, y hay alguna distorsión a veces en el sentido de que uno para ser feminista en realidad tendría que estar más bien en la izquierda. Yo creo que se puede perfectamente ser de derecha y feminista, más aún en la postura que yo tengo desde Evópoli, en que defendemos la libertad individual, la libertad de las personas de desarrollar su proyecto de vida sin trabas impuestas por prejuicio. Y en eso el feminismo calza perfectamente. O sea, yo ahí no tengo duda ninguna que sí soy feminista. ¿Le hubiera gustado ir a marchar el 8 de marzo? Lo he dicho y dije que incluso con años menos capaz que me hubiera sacado el sostén, pero a esta altura ya sería un atentado. Así que... Pero, ¿qué de niña la marcó para poder sacar esa fuerza y nunca a lo mejor plantearse hasta muchos años después de que las mujeres no se veían igual que los hombres? Yo creo que mensajes subliminales de mi papá. Mi papá siempre nos decía, a mi hermana y a mí,
ustedes tienen que estudiar para que no le tengan que mirar la cara a nadie. Es como, él nos empujó mucho a la independencia. Y yo creo que eso, sin que nos diéramos cuenta, sin como, fuera de eso, no había como un mensaje como rupturista, no. Era como, desarróllense ustedes en toda su plenitud, porque eso les va a dar independencia. ¿Y qué es lo que usted le ha querido junto a su marido traspasar a sus hijos? Yo lo que he tratado de hacer con ellos es que sean muy autónomos. Yo creo que la autonomía es una cualidad que uno tiene que cultivar. Poder arreglárselas frente a situaciones de vida difíciles. Y también lo que he hecho es que a los 3 me las he arreglado para que vivan fuera de Chile un tiempo largo. Porque siento que nosotros aquí todavía tenemos una carga de prejuicios muy grande, que todavía hay marcas de historia que no tienen que ver con los méritos personales, tienen que ver con dónde uno nació, dónde se educó, dónde vivió, que generan unas brechas inaceptables en un país desarrollado. Y creo que vale la pena vivir fuera de Chile un tiempo para despejar estas visiones, para aceptar la diversidad con mucho más sinceridad y para entender que cada ser humano tiene un aporte que hacer y que su entorno lo acompaña, pero no es lo que lo determina como valor de persona. Yo creo que eso, por eso a mis hijos por lo menos yo los he empujado, al revés de la mayoría de las mamás chilenas que como que retienen a los hijos, yo los he mandado a vivir fuera de Chile para justamente abrirles la cabeza y bajar la carga de prejuicio. Y en ese sentido, desde esa misma mirada, ministra, entonces son bienvenidos los migrantes que le ha traído esa diversidad. Sí, yo creo que han traído una diversidad que era muy necesaria. En el caso además, más aún en el caso de mis 2 hijos adoptados, yo me acuerdo de haber tenido una experiencia en Nueva York cuando trabajaba para bancos, hacía modelos de tráfico y se veía el riesgo de tráfico, entonces tenía que ir a presentar a los bancos. Y ahí me acuerdo de haber visto en las reuniones con la gente más top de finanzas de un banco grande, que entraban personas de distintas razas y colores. Y me acuerdo que ahí tuve como una iluminación y dije, mis hijos van a tener que salir de Chile para alcanzar todo su potencial. Y porque ahí vi la diversidad en realidad. ¿Sí? En realidad aquí, todas estas personas que están ahí por su mérito. Y eso es lo que a mí me gustaría alcanzar. Y por eso, por ejemplo, entré activamente a la política. Es una de las cosas que a mí me motiva en la política, es despejar esta carga de prejuicio que le hace muy mal al país. Ministra Gloria Hood, muchísimas gracias por recibirnos, por darnos esta entrevista aquí en su casa. Muchas gracias. Y a ustedes también gracias por acompañarnos en esta edición. Por supuesto, los dejamos invitados a que sigan en nuestra sintonía y nos vemos en 7 días más. Hasta entonces.